Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a estar combinando estos 4 colores. Voy a utilizar 3 referencias diferentes. Fíjense, esta es 58% algodón, 42% acrílico. Esta es una lanita 100% acrílico y este es un hilo 100% algodón. Todas las referencias me dan para tejer con un gancho de crochet de 3 milímetros, cinta métrica y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comenzamos. Comenzamos con una tira de cadenas. Yo voy a estar realizando una talla S y para esta talla estas cadenas iniciales deben de medir 7 centímetros. Sujetamos las cadenitas de extremo a extremo y las medimos. Estas cadenas no debemos estirarlas ni nada, sino que así tal cual están las sobreponemos. Si ustedes quieren tejer este top de forma personalizada, esta medida corresponde a la medida que hay desde acá, desde la base del busto hasta el centro, o sea, hasta el pezón. Y si no, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales para cada talla. Para que tengan una referencia por el hilo que yo estoy utilizando y la tensión que yo ejerzo al tejer, acabo de realizar 15 cadenas para los 7 centímetros. Sujetamos acá la última cadenita que hicimos, en mi caso la cadena número 15. Hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenitas aquí me cuentan como el primer punto alto. Enlazamos y en la tercera cadena desde la aguja de crochet, en mi caso en la número 15, traemos hebra y vamos a tejer puntos altos. En el punto alto paso por 2, paso por 2. Ya tengo 2 puntos altos porque las 2 cadenitas con las que tomé altura me suman un punto alto más. Enlazamos y en la cadena siguiente repetimos punto alto y vamos a seguir repitiendo un punto alto sobre cada cadenita hasta tener la cantidad de puntos altos que cadenitas con las que iniciamos. En mi caso voy a repetir puntos altos hasta contar 15. Aquí tengo 15 puntos altos. Si ustedes siguieron la misma cantidad de cadenitas con las que iniciaron, les debe sobrar una cadena. En mi caso, fíjense, aquí está la cadenita que me sobra. Allí en esa cadenita que nos sobra vamos a tejer el aumento para poder girar y comenzar a tejer en el otro lado. Enlazamos y en esa cadenita que nos sobra, todas las tallas vamos a tejer 5 puntos altos, todas dentro de la misma cadenita. Traemos hebra y tejemos 1, 2, 3. Siempre que terminemos el tercer punto, allí vamos a colocar un marcador de puntadas para no perder esta puntada central. En el punto número 3. Continuamos tejiendo. Aquí, para que el nudo de inicio no se nos vea, vamos a pasarlo acá hacia arriba. ¿Sí? Fíjense, lo voy a pasar acá hacia arriba. Y los últimos 2 puntos voy a tejerlos tratando de que este nudito me quede por detrás. Aquí. Así, me quede por detrás. Aquí hago el punto número 4. Y número 5. Siempre subo ese nudito para que no se note. ¿Sí? Miren. Ahora vamos a tejer en este costado. Y si antes del aumento tenía 15 puntos altos, aquí, después del aumento, debo de tener la misma cantidad. Aquí les recomiendo que por lo menos en las primeras vueltas vayan contando los puntos para que siempre se aseguren de tener la misma cantidad de puntos en ambos lados del aumento. Enlazamos y para tejer acá vamos a hacerlo en cada uno de los agujeritos. ¿Sí? Este es el otro lado de la cadena. Aprovechamos de ir ocultando esta hebra. Aquí está el primero y el último punto me tiene que quedar aquí, en la última cadenita. En mi caso serían 15 puntos altos. Y esta primera vuelta se ve así. ¿Sí? Al ocultar acá el nudito, queda aquí atrás y aquí en el frente no se nota nada. Ahora, para comenzar la segunda y todas las vueltas de aquí en adelante, estando acá, tejemos 2 cadenitas. Estas 2 cadenas cuentan como el primer punto alto. Giramos esta hebra aquí
tiramos de ella y ya la podemos cortar. Y ahora vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto. Enlazamos, comenzamos acá. Este primer agujerito corresponde a la base de las cadenas, allí no debemos de tejer. Comenzamos en el siguiente y tejemos un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar hasta llegar acá al centro donde tenemos el marcador. Y 17. Si vienen contando los puntos, a partir de la segunda vuelta se les va a incrementar 2 puntos en cada lado del aumento. Aquí yo acabo de tejer 17 puntos. Aquí ya llegué al centro donde está el marcador, lo retiro y siempre que lleguemos aquí al centro vamos a tejer el aumento que son 5 puntos altos. Enlazamos, todos los hacemos dentro del mismo puntito. 1, 3. Siempre que finalicemos el tercer punto, colocamos el marcador para no perder la puntada central. Termino el aumento, el punto alto número 4 y número 5. Y acá, si tenía 17 puntos altos antes del aumento, después del aumento debo de tener la misma cantidad. Comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto hasta finalizar. Y aquí ya estoy finalizando la vuelta. Tejemos el penúltimo punto alto acá sobre el penúltimo punto disponible y siempre en todas las vueltas el último punto como tal lo vamos a tejer aquí sobre la segunda cadenita. Enlazamos 1 y 2, acá en la segunda cadena tejemos siempre el último punto alto y fíjense, así se ve la segunda vuelta. Para comenzar la tercera y todas las vueltas hacemos exactamente igual. Tejemos acá 2 cadenas, giramos y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Seguimos repitiendo, cuando lleguemos aquí al centro hacemos 5 puntos altos, que es el aumento. Finalizado el tercer punto, colocamos nuevamente el marcador y repetimos hacia acá. Tejemos el penúltimo punto alto y no se olviden de tejer siempre el último punto acá sobre la segunda cadenita. 1 y 2, aquí sobre la segunda cadenita vamos a tejer el último punto alto. Bien, entonces así vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta que tengamos la medida de ancho y de alto necesario para cada talla. Y esto se ve así. Fíjense. Si les toma esta forma cóncava, no se preocupen que es normal. Entonces, para que tengan una referencia, como les dije, yo acabo de tejer 7 vueltas y estas 7 vueltas acá de ancho, para una talla S debería medir aproximadamente 14 centímetros. Aquí tengo 14 centímetros y de largo debería de medir unos 15 centímetros. Siempre la medida de largo es casi igual a la medida de ancho, puede ser 1 o 2 centímetros más. Y aquí de largo tengo 15 centímetros, lo que está súper bien para una talla S. Si ustedes lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probárselo. Y eso tiene que quedar así. No tiene que cubrir todavía completamente el busto porque aún nos quedan 4 vueltas por dar. Y si no, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de ancho y de alto para cada talla. Bien, entonces, una vez que tengamos nuestra copa lista, como les dije hace un momento, no debe de quedarnos todavía cubriendo el busto totalmente porque nos faltan por realizar 4 vueltas. Entonces, acá vamos a aprovechar de hacer el detalle que vamos a hacer hacia el centro. Aquí, desde donde estamos, para aprovechar de tejerlo de una vez, los que somos talla S vamos a dejar unos 3 centímetros, talla M 4 centímetros, talla L 5 centímetros y talla XL puede dejar 6.5 centímetros acá. 3 centímetros hasta acá y tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Lo que está súper bien para una talla S. Yo voy a hacer la unión aquí en 6 puntos. Vamos a hacer esta parte de una vez. Estando acá, comenzamos la vuelta normal, 2 cadenitas, giramos. Estas 2 cadenas cuentan como el primer punto alto. Voy a tejer hasta completar 6.
Hago una segunda vuelta, como les dije, voy a hacer 4 vueltas más, pero voy a hacer en esta copa 2 y en la otra copa voy a hacer 2 también, ¿sí? Allí tengo las 4 vueltas para hacer la unión en el centro. Tejemos 2 cadenitas, giramos. Esto se ve así. Ya puedo cortar esta hebra. Para cortarla hago una cadenita, saco un poquito larga. Siempre dejamos así largo para tener hebra que ocultar. Ajustamos y ya tenemos nuestra primera copa. Vamos a hacer la otra exactamente igual con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas y todo. Lo único que no vamos a hacer es esta parte de acá. Antes de hacer la otra copa vamos a sacar un pedacito de hebra. Vamos a sacar aproximadamente 2 metros. Aquí podemos dejar unos 2 metros de hebra. Cortamos. Esto lo vamos a hacer a un lado, ya les enseño qué vamos a hacer con ellos. Y ahora sí, comenzamos a tejer nuestra segunda copa. Esto se ve así, exactamente igual. En la parte de acá no puedo tejer los mismos 6 puntos. Fíjense que la unión está aquí. Entonces esta va a ser la copa de este lado. Si hago lo mismo con la otra copa exactamente igual, al posicionarlas las dos desde el derecho, esta parte me va a quedar hacia acá. ¿Sí? Y la idea es que me quede aquí en el centro. Entonces, aquí lo que vamos a hacer para hacer esta parte en la parte de acá, aquí donde finalicé, no voy a cortar la hebra porque ya voy a seguir tejiendo. Para eso fue que sacamos el pedacito de hebra adicional. Hacemos el nudo deslizado como si hubiésemos seguido tejiendo para mantener continuidad. Yo estoy tejiendo acá, supongamos que voy a continuar tejiendo, que hago 2 cadenitas, giro, ¿sí? Aquí voy a estar desde el revés. Para comenzar a tejer esta parte acá, como estoy desde el revés, no puedo comenzar aquí, porque es como si yo hubiese seguido tejiendo acá, todo esto, hasta acá. Entonces, como yo estoy haciendo la unión aquí en 6 puntos, cuento aquí. Las 2 cadenitas cuentan como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Paso la aguja, atravieso el nudo. Como este es mi revés, el nudito como tal lo paso hacia acá, hacia enfrente. Me posiciono. Y acá tejo 2 cadenitas. Una, la primera cadenita la ajusto un poquito. 2. Y repito, hago 3, aquí puedo ir ocultando esta hebra. Ya tengo acá para hacer la unión en las 4 vueltas. Fíjense cómo queda. Entonces, vamos a aprovechar de una vez antes de cortar esta hebra para hacer la unión. Para hacer la unión, aquí ustedes la pueden hacer con la agujita lanera, ya con unión invisible como les he enseñado. O podemos hacerlo muy rápidamente. Fíjense, aquí está el derecho lo ponemos así, los dos derechos así de frente. Quiere decir que aquí me queda mi revés y aquí me queda mi revés. Posiciono donde estoy tejiendo. Fíjense, aquí está la hebra con la que estoy tejiendo. Atravieso la aguja en esta copa en el último puntito disponible, que viene siendo aquí la segunda cadena. Me traigo la hebra con la que estoy tejiendo. Ajusto, me posiciono y aquí lo que puedo hacer es una unión sencilla con puntos bajos. Ya tengo la unión en un punto, atravieso acá en el segundo punto, busco del otro lado el segundo punto, voy a retirar esto de acá y voy cosiendo, ¿sí? Tomando los 2 puntos de ambos lados. Como tengo 6 puntos, me aseguro de tomar los 6 puntos. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga y de esta forma me queda la unión acá en el centro. Aquí tenemos un espacio bastante amplio, como les dije, con las 4 vueltas. Esto lo vamos a cerrar bastante. Ahora, aquí donde no cortamos la hebra, vamos a continuar tejiendo. Si hice acá 6 puntos, en la parte de acá también voy a hacer la misma cantidad. Entonces tejo 2 cadenitas, giro y completo. Tengo 1, tejo 2 cadenas, giro
Y lo que voy a hacer ahora es que voy a seguir tejiendo vueltas exactamente igual con 6 puntos hasta llegar a unos 10 centímetros antes del centro de la espalda. Y bien chicos, una vez que tengamos esta parte lista, para medirla posicionamos la copa, la posicionamos acá. Fíjense que aún me falta por cubrir aquí el busto, pero como les digo ya lo vamos a hacer. Y esta tira acá hacia la espalda, esto tenemos que medirlo así, bien estiradito. Siempre tenemos que medir esto así, bien estirado. Me tienen que faltar 10 centímetros, unos 10, 11 centímetros antes del centro de la espalda. Y si no lo están haciendo para ustedes mismas, esta medida corresponde a la medida que hay en el contorno del busto. Para la talla que yo estoy haciendo en esta oportunidad son 89 centímetros el contorno del busto, menos 20. Aquí pueden restar 20 o 22 centímetros si están utilizando un hilo o una lana que se estira demasiado. Me da 69 centímetros. A esta medida la vamos a dividir entre 2. Me dan 34.5 centímetros y eso es lo que debe medir desde acá hasta aquí, hasta la unión en el centro de la copa. En mi caso son 34.5 centímetros. Tengo que llegar hasta acá. Entonces yo posiciono acá, estiro aquí bien, fíjense, esto lo tenemos que medir así, bien estiradito, y aquí tengo mis 34.5 centímetros. Si ustedes no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno de busto para cada talla. Entonces aquí ya podemos cortar esta hebra. Ahora vamos a repetir esto que acabamos de hacer en la parte de acá, ¿sí? En el otro costado. Si ustedes finalizaron así como yo acá en la parte superior, cortan la hebra exactamente igual, ¿sí? Si finalizaron en la parte inferior, no vayan a cortar la hebra porque ahora vamos a tejer acá hacia abajo. Esto se ve así. Ahora, como les digo, vamos a tejer acá hacia abajo. Como yo finalicé acá, me posiciono desde el derecho. Comenzamos como siempre con el nudo deslizado y buscamos acá. Como estoy con el derecho hacia acá, entonces el nudito se queda hacia atrás y voy a tejer 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y vamos a tejer en cada agujerito que se nos va presentando. Si no vamos a tomar este punto así completo, sino como que lo vamos a atravesar por la mitad. Aquí lo podemos atravesar así, tejemos allí el punto alto, enlazamos. Aquí en este punto, aquí tengo una cadenita, puedo tejer allí el punto alto, enlazamos en esta parte, me queda como un agujerito, enlazamos aquí en el punto, como que lo atravieso por la mitad, es siguiendo nuestra intuición. En cada agujerito vamos a ir tejiendo un punto alto, ¿sí? Y miren, esto va a ir viéndose así. Seguimos repitiendo un punto alto en cada espacio por toda la parte inferior hasta que lleguemos a acá. Esto se ve así. Fíjense, lo único que hice fue tejer puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo vueltas únicamente con puntos altos una y otra vez hasta cuando nos falten unos 4.5 o 5 centímetros del largo total que queremos para nuestro top. Y bien chicos, aquí como les comenté, yo solo di un par de vueltas. Fíjense, di solo 6 vueltas. Solo para que tengan una referencia, estas 6 vueltas acá miden, esto lo acomodamos bien, casi los 6 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien para la talla que yo estoy haciendo. Recuerden que ustedes lo pueden hacer tan largo como lo deseen. Ahora vamos a comenzar a hacer las 4 vueltas que van a dar el contorno por todo el top. Para realizarlas nos vamos a posicionar desde el derecho. Estas 4 vueltas las vamos a hacer todas desde el derecho. Nos posicionamos más o menos por acá. Chicos, a la final decidí cambiar este blanco y voy a utilizar beige. Sí, porque el blanco, fíjense, refleja mucho acá en la cámara y casi no se van a ver las puntadas. Entonces me interesa enseñarles bien, aunque con beige se ve bastante bonito. Fíjense, aquí yo estaba haciendo las pruebas, así se va a ver con el beige y con blanco. Fíjense que como el fondo es blanco, casi no se va a percibir bien. Entonces lo cambié
Yo digo que vamos a hacer 4 vueltas, pero en realidad son 5 vueltas, ¿sí? Aquí nos posicionamos en un puntito cualquiera, tejemos acá 2 cadenitas y vamos a tejer puntos altos hasta llegar acá a esta esquina. Y aquí ya me queda el puntito este de la esquina. Siempre que lleguemos a una esquina, en ese punto o en ese agujerito, todos vamos a tejer 3 puntos altos. Vamos a hacer 3 puntos altos para poder girar y comenzar a tejer hacia acá. Y 3. De esta forma ya me posiciono hacia acá. Ahora lo que vamos a hacer es que aquí está súper sencillo porque tenemos puntos altos. Aquí está súper sencillo porque tenemos puntos altos. Seguimos tejiendo puntos altos. Cuando lleguemos a esta esquina, que vendría siendo acá la segunda cadenita, volvemos y tejemos allí 3 puntos altos para poder girar. Puntos altos por todo este costado. Aquí en la esquina repetimos 3 puntos altos. Seguimos repitiendo puntos altos y nos vemos aquí. Y fíjense, aquí lo que tengo es el primer punto de la copa y la unión. Vamos a hacer como una especie de disminución, pero se llama 3 puntos altos cerrados. Sí, vamos a unir 3 puntos. Enlazamos. En el último agujerito que tenemos aquí, traemos hebra, atravesamos 2 aros, enlazamos en el agujerito, que es el mismo agujerito, o sea, es el mismo punto de donde salió este punto de acá de costado. Traemos hebra, atravesamos 2 aros, enlazamos y aquí en el primer punto que tenemos de la copa, repetimos, traemos hebra, atravesamos 2 aros, fíjense, tenemos los 3 puntos sin cerrar. Para cerrarlos, enlazamos y atravesamos todas las hebras. De esta forma tejemos esta parte de acá, serían 3 puntos altos cerrados. Ahora acá enlazamos y comenzamos a tejer de forma normal nuestros puntos altos sobre la copa. Tejemos puntos altos hasta llegar acá a la esquina. Cuando lleguemos aquí a la punta, aquí en la punta volvemos y tejemos 3 puntos altos, igual como hicimos acá. Y nos vemos nuevamente aquí en esta unión, porque aquí y aquí tenemos que hacer lo mismo que acabamos de hacer acá. Les enseño acá bien, me queda un puntito como tal. Este es el punto de donde salió este punto de acá, vendría siendo el segundo. Y aquí, como no tenemos un punto específico, contamos un agujerito como el tercer punto, ¿sí? Y repetimos los 3 puntos altos juntos. Entonces, o 3 puntos altos cerrados. Comenzamos acá en el punto que está solo. Pasamos 2 aros, enlazamos aquí en la unión. Pasamos 2 aros, enlazamos. Y aquí el primer agujerito, pasamos 2 aros. Ahora aquí me quedan 4 aros, los atravieso los 4. ¿Sí? Fíjense, aquí acabo de hacer la misma unión. Ahora sigo repitiendo hasta llegar a acá, a la otra esquinita, ¿sí? Aquí acabo de tejer 7 puntos. Ustedes deberían tejer la misma cantidad porque aquí todos hicimos lo mismo. Ahora repetimos aquí los 3 puntos altos cerrados o los 3 puntos altos juntos. Aquí tengo el agujerito de este lado. Atravieso 2 aros, enlazo. Aquí tengo la unión donde salió este punto. Paso por 2, enlazo y en el primer puntito que está solo, acá en la copa, paso por 2. Me quedan 4 aros, paso los 4. ¿Sí? Seguimos repitiendo puntos altos. Voy a repetir un par de puntos para enseñarles bien. Así me queda acá la unión. Ahora lo que voy a hacer es que voy a repetir de este lado lo mismo que acabo de hacer acá. Buscamos acá en la segunda cadenita. Allí hacemos puntada deslizada y de esta forma cerramos la vuelta. Como voy a hacer el cambio de color, hago una cadenita para cortar la hebra. Y aquí vamos a hacer la puntada granny, ¿sí? La puntada granny consta de 3 puntos en un mismo agujerito. Esta puntada tiene que ser múltiplo de 3 más 1. Entonces, aquí como tenemos estos 3 puntitos, identificamos el central, vendría siendo este.
Y vamos a contar desde aquí, desde el puntito central, no sé, 7 o 10 puntos, la cantidad que ustedes quieran. Yo voy a contar 7. Desde el puntito central cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí paso la aguja, me traigo el nudo, ajusto y comienzo. Voy a hacer 2 cadenas que me cuentan como el primer punto alto. Como les dije, la puntada granny son 3 puntos dentro del mismo puntito. Enlazamos, completo la puntada granny tejiendo allí mismo 2 puntos más. Fíjense. Enlazamos nuevamente y acá contamos 1, 2 y en el tercer punto tejemos la puntada granny. O sea que hacemos 3 puntos allí mismo. Enlazamos y contamos 1, 2, 3. Aquí en este punto que vendría siendo el central, volvemos y repetimos 3 puntos altos para poder girar. Pero aquí, como esto es una esquina, el patrón de la esquina es 3 puntos altos, una cadenita de separación y otros 3 puntos altos allí. De esta forma hacemos las esquinas con la puntada granny. No puedo hacer simplemente 3 puntos y seguir porque esto se me vendría hacia acá. ¿Sí? Entonces fíjense, la esquina me tiene que quedar así. 3 puntos altos, una cadenita y 3 puntos altos. Ahora seguimos hacia acá. Enlazamos y contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos puntada granny. Sin hacer cadenitas de separación, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo esta puntada hasta llegar acá, a la otra esquina. Y bien chicos, fíjense, aquí ya estoy en el otro extremo. A mí me coincidió bien, me coincidió perfecto. 1, 2 y 3, quedo aquí en el centro. Pero por ejemplo, se puede dar el caso de que queden aquí, por ejemplo, este es el centro, ¿sí? Quedaron acá. Y les da para saltar un solo punto en lugar de saltar los dos. Si les da para saltar un solo punto, no se preocupen, saltan este punto y hacen la esquina sin problema. Ya, si ustedes quedaron aquí, en el punto antes de la puntada central, ahí sí les recomiendo que salten 3. Entonces saltarían 1, 2, 3 y hacen la esquina. ¿Sí? Aquí no nos vamos a complicar. ¿Sí? No hay ningún problema si saltan 1 o si saltan 3. Todo funciona súper bien. Entonces, sigo repitiendo. Aquí lo mismo y nos vemos nuevamente acá. Y aquí, cuando lleguemos a esta disminución, independientemente de cómo hayamos llegado, vamos a hacer igual otra disminución así de 3 puntos, como la que acabamos de hacer acá. Entonces, enlazamos, cuento 1, 2, 3, puedo comenzar, fíjense, esta vendría siendo el punto número 2, 1, 2 y 3. Voy a tomar estos 3 puntitos. Aquí no voy a hacer puntada granny, sino que paso por 2, enlazo en el siguiente punto, paso por 2, enlazo y en el siguiente agujerito paso por 2, paso por 3. ¿Sí? Hago una disminución sobre la disminución. Así me queda. Ahora, antes de comenzar aquí en la copa, vamos a contar desde donde tenemos el marcador hacia acá hasta este puntito, múltiplo de 3 más 1, ¿sí? Para ver cómo comenzamos acá, ¿sí? Para que la esquina nos coincida perfecta. Entonces contamos desde el marcador 1, 2, 3, 22 y 23. ¿Sí? Múltiplo de 3 más 1 vendría siendo 7 por 3, 21 más 1, 22. Y yo tengo 23. Significa que me tengo que saltar otro puntito. Enlazamos, ¿sí? Fíjense, 22 y 23. Tengo que comenzar en el punto número 22, o sea que aquí en lugar de saltar 2, solo voy a saltar 1. Hago la puntada granny, 3 y comienzo a tejer. Enlazo. En la esquina me tiene que quedar completo para hacer el patrón de la esquina. Esto va a ir quedando así. Ahora seguimos repitiendo, hacemos de este costado de la copa lo mismo que hicimos acá.
Fíjense que acá tengo que usar 3 puntos, ¿sí? 1, 2 y 3. Entonces aquí me da para saltar solo un puntito, lo que está súper bien, igual como hicimos acá. Entonces aquí salto un punto y comienzo a hacer la disminución exactamente igual, o 3 puntos altos cerrados. Paso por 2, en el segundo paso por 2 y acá paso por 2, atravieso todos los aros. ¿Sí? Fíjense, me queda disminución sobre disminución. Ahora enlazamos y acá contamos 1, 2 y 3, puntada granny, enlazamos. Finalizamos acá el centro, contamos 1, 2 y 3, miren, 1, 2 y 3. Entonces comienzo acá, paso por 2 y paso por 2. Así me va a ir quedando el centro. Enlazo, recordamos que aquí saltaba un punto, solo uno en lugar de 2, entonces en esta copa me tiene que quedar igual. Enlazo, salto solo un punto y comienzo mi puntada granny. Y fíjense, hasta este momento así se va viendo el centro. Parece que va quedando bien. Ahora repetimos en este costado exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. Y acá les enseño cómo se va viendo esta segunda vuelta. Me parece que queda bien bonito como viene marcadito acá. Ahora, para hacer la tercera vuelta, comenzamos en cualquier puntito. Aquí vamos a repetir la puntada granny. Entonces, en el agujerito, vamos a tejer en cada agujerito. Tejemos acá 2 cadenas y completamos la puntada granny allí en ese agujerito, tejiendo otros 2 puntos altos. Y acá va a estar más sencillo porque en cada agujerito vamos a tejer la puntada granny. Acá sobre la esquina repetimos el patrón de la esquina. 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Fíjense, así me queda acá la esquina. Ahora seguimos repitiendo exactamente igual en cada agujerito. Acá esquina sobre esquina, esquina sobre esquina. Y nos vemos acá. Y aquí ya estoy llegando a donde tengo que hacer la disminución. ¿Sí? Aquí está. Entonces aquí, en lugar de tejer acá y acá, lo que vamos a hacer es una disminución simple en 2 puntos, contando estos 2 agujeritos. Enlazamos. Aquí terminé la última puntada granny. Comienzo mi disminución aquí en este agujerito. Paso por 2, enlazo y finalizo la disminución en este otro agujerito. Paso por 2, ahora me quedan 3, paso por 3. ¿Sí? Hago una disminución sencilla y continúo repitiendo. Aquí sí, puntada granny en cada agujerito. Y lo que vamos a hacer ahora es repetir en cada agujerito puntada granny. Aquí esto es como una esquina, esquina sobre esquina. Y aquí la disminución, fíjense, la vamos a hacer es comenzando acá y finalizando acá, tomando esta puntada granny. Enlazamos, comienzo la disminución aquí, después de la disminución esta de acá. Paso por 2, enlazo, la finalizo en este agujerito, paso por 2 y paso por 3. De esta forma hago la disminución aquí y continúo tejiendo de forma normal mis puntadas granny. Ahora para comenzar la cuarta vuelta, aquí yo ya lo comencé exactamente igual. Aquí en los costados es en el único sitio donde vamos a mantener la puntada granny. Sí, porque de una vez estos puntitos, estos agujeritos me van a servir como los ojales. Cuando lleguemos a la esquina, de aquí en adelante, en esta esquina hacemos solo 3 puntos altos. Y como esta es la vuelta final, la vuelta de enmarcar, aquí vamos a hacer igual que esta primera vuelta, únicamente puntos altos. Entonces, a partir de acá, luego de estos 3 puntos de la esquina, comenzamos a tejer un punto alto de manera normal sobre cada puntito. Y así queda la esquina. Entonces, hasta aquí va a llegar el ojal.
Seguimos repitiendo puntos altos, únicamente un punto alto sobre cada punto. Cuando lleguemos aquí en esta esquina, aquí hacemos punto alto, punto alto, punto alto. En esta esquina hacemos 3 puntos altos y comenzamos a hacer la puntada granny. Aquí en la esquina repetimos igual 3 puntos altos y seguimos repitiendo. Aquí ustedes ven, si esto siente que se les pone como así, sin problema pueden hacer disminución acá, es lo que yo voy a hacer, una disminución acá en estos 2 puntos. Sigo repitiendo punto alto sobre cada punto, ya no hago más puntada granny acá. En esta esquinita hago igual, puntos altos, aquí hago solo 3 puntos altos y me regreso aquí. Cuando lleguemos acá al centro podemos hacer disminución en estos 2 puntos si la consideran necesaria, yo creería que sí. Y seguimos repitiendo. Finalizamos acá de forma normal y de ese modo culminamos la cuarta vuelta. Y bien chicos, una vez que finalicemos el borde, fíjense, se ve de esta manera. Fíjense tan bonito que queda en la parte de acá. Ahora vamos a hacer esta tira que sale desde acá y conecta aquí en la espalda. Y por último vamos a hacer este acabado de piquitos que es el que vamos a hacer por todo el top. Aquí ustedes lo pueden hacer tan ancho como lo deseen, partiendo desde acá, desde los 3 puntos centrales. Cuento 1, 2 y en el tercero paso la aguja, traigo el nudo, ajusto, comienzo a tejer las 2 cadenitas, hago el segundo punto alto. Al tejer acá el tercer punto alto debo estar en el punto central. Y aquí en este puntito central voy a hacer 2 puntos. Ya tendría 4. Ahora como tejí 2 antes del centro, tejo 2 después del centro. Y este vendría siendo mi punto número 6. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es repetir vueltas con 6 puntos hasta tener el largo suficiente que pase por el hombro y conectamos aquí en la espalda. Y acá yo acabo de realizar un total de 23 vueltas y esto midiéndolo así bien estiradito. Siempre lo medimos bien estiradito porque cuando nos lo colocamos lo que tendemos a hacer es estirarlo. Esto mide desde acá hasta acá 31 centímetros. Recuerden que yo estoy haciendo una talla S. Aquí esta medida es una medida muy particular y muy propia para cada uno, ya que depende principalmente de la estatura que tengamos. Pero por referencia, una talla M puede llegar a 32 centímetros, una talla L hasta 33.5 y una talla XL hasta unos 35 centímetros. Pero si lo están haciendo para ustedes mismas, como les digo, si se lo pueden medir, siempre es mucho mejor. Ahora, para hacer la costura, este es el derecho, este es el revés. Fíjense, esto vendría hacia acá. Esto va así. Si lo coloco así, estoy todo desde el derecho. ¿Sí? Pero las uniones, costuras y demás, por lo general las hacemos desde el revés. Colocamos así y vamos a hacer la costura aquí. La costura la vamos a hacer súper sencilla con la misma aguja. Traemos acá, buscamos la puntada central, traemos la hebra con la que estamos tejiendo, ajustamos. Ahora sí, me posiciono bien y aquí hacemos la unión en 6 puntos. Ya hice en el primero, buscamos el segundo, atravesamos aquí el segundo punto de esta parte de la espalda. Seguimos repitiendo hasta finalizar y cortamos la hebra. Y ya teniendo nuestra tirita lista, lo único que nos queda por hacer es este borde de piquitos. Sí, lo vamos a hacer por absolutamente todo el top. Entonces comenzamos acá, como siempre en un costado. Vamos a hacer puntos bajos con puntada picot. Tejemos acá una cadenita. Esta cadenita me cuenta como el primer punto bajo. Hacemos el segundo punto bajo, el tercero. Siempre que lleguemos al tercer punto bajo, hacemos una puntada picot. Esta puntada picot la hacemos tejiendo 2 cadenitas, sujetamos acá. Luego nos devolvemos en estas 2 hebras y allí hacemos el punto bajo.
¿Sí? Les repito nuevamente, aquí como esta es la parte que vamos a tomar como ojal, en el agujerito vamos a tejer dentro del agujerito en lugar de tejer aquí sobre el punto. Tomamos el agujerito completo, aquí este punto me cuenta como el primero, hacemos el segundo y el tercer punto bajo. Hacemos luego del tercer punto bajo puntada picot tejiendo 2 cadenitas y nos devolvemos en nuestras 2 hebras y hacemos punto bajo. Repetimos nuevamente, aquí como es los ojales, tomamos el agujerito completo, este me cuenta como el primero, el segundo y el tercero, puntada picot con 2 cadenas y nos devolvemos acá. ¿Sí? Así es como va a ir quedando. Seguimos repitiendo por absolutamente todo el top, damos la vuelta y llegamos nuevamente hasta acá. Siempre que lleguemos a cada esquina, allí lo que vamos a hacer es un punto sobre cada punto y listo. ¿Sí? Entonces vamos a dar la vuelta, damos la vuelta por acá, por todo el top, pasamos por acá por la tira, aquí. Cuando lleguemos a esta parte, como hemos venido haciendo, tejiendo nada más en los agujeritos 1, 2 y en el tercero puntada picot, damos toda la vuelta y luego cerramos acá con una puntada deslizada. Finalizando aquí, hacemos exactamente lo mismo, pero en la parte interna, comenzando desde acá para dar la vuelta por este lado. Y de esa forma finalizamos prácticamente nuestro top. Lo único que nos quedaría pendiente por hacer es la tira con la que lo vamos a sujetar en la parte de atrás, pero es una tira sencilla de cadenas con 2 o de repente 3 hebras. Y bien chicos, una vez que finalicemos, los detalles por todo el top se ven de esta manera, aquí enfrente. Ahora lo único que nos queda por hacer es la tira con la que lo vamos a sujetar acá en la espalda. Yo ya hice, como les comenté, una tira sencilla de cadenas. Finalmente decidí hacerla con 3 hebras y esta tirita mide aproximadamente 120 centímetros. Como saben, a mí me gusta hacerla un poquito larga. Entonces, lo único que nos queda por hacer es trenzarla y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top clásico bastante fácil para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. ¡Hasta luego!